Arrancamos hoy con la doctora Alita Quintero. Buenas tardes, David Gregorio, qué gusto ser tu invitada, tu participante número 1 en el episodio número 1 de Libertad y Orden. Estoy feliz, conmovida y agradecida por ti, por esta invitación que nos has hecho y también por todos tus amigos y seguidores que comparten tu contenido interesante, innovador, irreverente, iconoclasta. Ahí tratamos de romper un poco el molde, ¿no? De no necesariamente estar siempre diciendo lo mismo, siendo tan prudentes cuando el otro lado no es tan prudente. Digamos, la jueza Heredia no es una persona prudente. Ataca de frente a la personalidad de su acusado, de su condenado, y entonces nosotros nos vamos a quedar quietos. Yo creo que ahí es hora de contestar un poquito. Y de eso se trata, de hablar un poco del escudo de Colombia y del lema que tiene el país, que es libertad y orden. Y hacer respetar un poco nuestras instituciones también. No como quiere nuestro presidente, que fundamentalmente lo que busca es cambiar hasta el escudo. Y por supuesto los principios de la justicia. Bueno, pues yo quiero tocar el tema del nombre, libertad y orden, y lo más sagrado que podemos tener en una democracia, sin duda alguna, es la libertad. Sí. O sea, después de la vida, nuestro bien más preciado es la libertad, porque ¿para qué tener una vida si no podemos disfrutarla en libertad? Así es. Y para tener y gozar de esa libertad, pues hay que tener unos parámetros de orden, de organización, que permitan que esa vida sea moderada, regulada y plena a satisfacción. Y me encanta el nombre de este programa y por eso pues estoy muy feliz de acompañarte en este podcast. Ahora bien, entrando en materia de lo que ya mencionas, referente puntualmente al fallo en contra del presidente Uribe, habría que mencionar algo. Me gustaría como que no hablar de ellos y nosotros, porque somos todos. Finalmente todos somos colombianos y todos nos vamos a ver afectados si permitimos que fallos como este se queden así y queden en firme. Y voy a explicar por qué. Porque la justicia es para todos. Claro. Y si nosotros nos quedamos muy conformes con que se cree un precedente jurisprudencial de esta magnitud, eso va a suceder y se va a replicar en nosotros. Entonces, si permitimos que una violación flagrante a derechos fundamentales, a prohibiciones constitucionales, a marcos y referentes de bloque internacional, claro, se queden confirmados, pues lo que estamos mandando es un mensaje en el que en Colombia no hay justicia. Y no hay justicia, y no hay garantías, y no hay justicia porque claramente en el proceso pues hay algunas anomalías que pues les vamos a ir comentando a medida que tú quieras, las vamos desarrollando. Claro que sí, pues yo quiero arrancar con una frase de Martín Lutero, que dice: yo no rompería todas las barreras del derecho divino para llegar al diablo y capturarlo, porque el día que él se devuelva contra mí, ¿qué lo detendrá? Nada. Pero es que realmente ese es el punto. ¿Qué le garantiza a un petrista que hoy está furibundo defendiendo la sentencia de la jueza Heredia que no lo van a chuzar y no van a utilizar esa chuzada como una prueba válida, por ejemplo? Y luego, con esa misma prueba, una chuzada manipulada, ¿qué tal cojan el audio y le quiten 7 minutos? Y ahí se pierda todo el contexto de la conversación. ¿O qué tal los testigos hayan sido plenamente controvertidos, no coincida de ninguna forma e igual te condenen por motivos políticos? ¿Qué le impide a una justicia, a un Estado, ir detrás tuyo cuando cambie el poder y ese poder entonces también subvierta a una jueza o a un juez? Absolutamente de acuerdo, David. Aquí estamos en el punto. O sea, en tus palabras de Martín Lutero, en las mías criollas, pero es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Permitir que una realidad de violación flagrante de derechos fundamentales, de garantías procesales, de garantías reconocidas por estándares internacionales, por bloques constitucional internacional, pues está generando eso. Sí. Hoy es para un sentido, pero mañana esas mismas violaciones serán en otro sentido. También quiero comentar algo, ¿no? Mucha gente me han escrito, me han comentado los videos que he hecho con respecto al análisis de la sentencia del presidente, y me sorprendió mucho que algunas personas decían:
no importa, está condenado, bien, nos gusta que haya justicia. Ustedes, porque me escribían, paraco, asesino. Y yo, pero es que el juicio no fue ni por homicidio, ni por genocidio, ni por narcotráfico, ni por paramilitarismo. Y a estas personas que manifiestan, no importa, él es un paraco, él es un homicida y qué bien que haya sido condenado, quiero contar lo siguiente. Es tan grave esa percepción equivocada en la ciudadanía, es tan grave esa opinión, es tan grave esas manifestaciones, como decir lo siguiente: si nosotros sentimos alegría porque una persona esté condenada, aunque creamos que es culpable de otros delitos muy graves, claro, y yo no estoy diciendo que él lo sea o no, sino que la gente cree que él es culpable de paramilitarismo en nuestro país. Pero no importa que no haya sido juzgado por paramilitarismo, lo que importa es que es condenado por fraude procesal o por soborno. Manifestar regocijo y alegría sobre eso es tan grave como si nosotros dijéramos hoy, qué bien que Garavito, el pedófilo de los Andes, el monstruo de los Andes, el gran asesino y pedófilo de esta región, está condenado por evasión de impuestos. Es así de grave lo que estamos diciendo. O sea, ¿por qué es grave? Porque la justicia no es justicia simplemente porque hayan condenas. La justicia es justicia porque haya verdad. Y esa verdad es la verdad procesal, claro, es la verdad expresada de una realidad, de unos hechos que se pudieron concretar y materializar en un juicio con una verdad procesal, y sobre esa verdad procesal existe una condena. Entonces, si nosotros dijéramos que estamos muy contentos porque Garavito está preso y fue condenado culpable por el delito de evasión de impuestos, estamos negando la realidad, estamos desdeñando a las víctimas, ignorando su dolor, ignorando su tragedia, pero ignorando el principio y el bien más preciado de una institución democrática como es la verdad y la justicia. Claro. Entonces así seríamos de absurdos como sociedad. No, si la gente cree que Álvaro Uribe es un gran paramilitar, es un gran homicida y es un determinador de grandes masacres, pues debería haber sido juzgado, procesado y condenado por eso. Claro. Con las pruebas y con los testigos que acreditaran que él es realmente responsable por esos crímenes de los que la gente habla. Claro. Pero es que no está siendo procesado por lo que la gente habla. Claro. Está siendo procesado por 2 delitos: fraude procesal y soborno. Soborno testigo en actuación penal, creo, en proceso penal. Exactamente. Entonces, ese regocijo del que tú estás hablando, pues yo lo he sentido, yo he tenido la oportunidad de leerlo, sí, en mis cuentas y darme cuenta, y por eso aprovecho este escenario para compartirlo. Es un regocijo totalmente equivocado que desdice mucho de nuestra condición como sociedad y que nos lleva también al quebrantamiento de las instituciones. Ok, eso es cierto, yo creo que sí. Yo creo que ahí hay varios puntos fundamentales que tocaste que me parecen fundamentales. Lo primero es, estamos hablando nosotros, por ejemplo, de que lo condenaron por lo que fuera, pero igual lo condenaron. Entonces la justicia se vuelve un instrumento de venganza del opositor. Y entonces la justicia, a costa de lo que sea, condena porque le hace sentir a la gente que hubo una venganza. Y eso no es la justicia. La justicia se trata de juzgar y dar a cada cual lo que le corresponde conforme a un marco legal y jurídico absolutamente bien establecido, que si nos salimos de él para condenar, pues precisamente podrán hacer lo mismo con todos nosotros. Y es una pérdida de garantías constitucionales. Ahí hay varios puntos. Yo creo que otro fundamental, que me parece clave: nosotros no estamos defendiendo en este momento ni siquiera la figura de Álvaro Uribe. Lo que estamos defendiendo es que no se respetaron las garantías constitucionales en la práctica de las pruebas, no hubo una garantía de imparcialidad. La jueza, inclusive, tú me contaste, fuera de cámara estábamos hablando, de que, por ejemplo, la jueza no estaba hablando como obrar, o no estaba obrando como normalmente obra un juez de esa instancia. La lectura del sentido del fallo fue excesiva. Cuéntanos de eso. Bueno, entonces entramos en materia ahora de lo que ocurrió acá, en el juicio, en materia procesal. Primero,
esa carga argumentativa excesiva, exagerada, que parece un discurso de la diosa Temis, de la mujer, del respeto a la figura de la mujer, pues no era necesario. Ninguno de esos discursos lo he visto yo en ninguno de otros procesos que tengan una incidencia aún de una connotación mucho más grave, como homicidio, como tortura. O sea, hay que ver la relevancia también de los delitos. Y en delitos mucho más graves, ningún juez hace una apertura con un discurso de esa naturaleza. Claro. En segundo punto, ese discurso tuvo una frase que a mí me marcó. La juez dice, literal, este es un fallo sin resentimiento. Me pregunto de qué resentimiento puede estar hablando la señora juez, porque un operador judicial que en su fallo hable de que hay un resentimiento, si está expresando que no lo hay, es porque eventualmente estarían en un marco de que si era posible que existiera ese resentimiento, y si lo hay, debió declararse impedido el operador judicial que fuera. ¿Por qué? Por múltiples razones, porque hay una enemistad profunda, porque hay ese sentimiento que le impide ser objetivo e imparcial. Entonces, esa frase, digamos que de arrancada, marca un importante sesgo cognitivo de parcialidad. Hay muchas frases, ¿no? Muchísimas. Este gesto que hizo la última audiencia, se para y cuando se está retirando y hay algún tipo de cosas, de una vez hace este gesto. No quiero escuchar, no quiere atender nada de lo que se le dice. La falta de gallardía, por ejemplo, ese comentario. En plena audiencia, con la toga puesta. Vamos a hablar de... bueno, pero espérate, que estás ya yéndonos como a los últimos episodios, quería terminar de concretar como los temas jurídicamente procesales relevantes. Sí. Procesalmente importante. Primero, quiero explicar, en Colombia no existe, o sea, el derecho con el que juzgaron a Álvaro Uribe no existe en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación existe una prohibición de hacer interceptaciones que no tengan una orden judicial previa. Claro. Entonces, y para esa orden judicial previa se necesitan unos motivos fundados. Es decir, vamos a interceptar el teléfono de David Gregorio porque creo con motivo en un anónimo. Oye, aunque fuera un anónimo. Aquí llegó un anónimo que dice que eventualmente lo vieron por allá en un microtráfico. Entonces, el anónimo dice que hay un indicio que David Gregorio está ahí traficando con algún estupefaciente. Por ejemplo. Eso da... Digo, esto es un ejemplo. Un ejemplo, pero estamos en el contexto como de por qué es legal hacer una interceptación, porque hay un motivo fundado. Y te pongo como ejemplo, pues porque estamos acá los dos. Esto no, adelante. Pero... Además me parece mejor microtráfico que otro. Esto no ocurrió. Entonces no hubo una orden previa de interceptar el teléfono de Álvaro Uribe. La orden previa de la Corte es de interceptar el teléfono de Milton, otra persona, otro congresista con otro número telefónico. Así es. Entonces, ¿y cómo es posible que si la orden iba encaminada a otra persona, se ejecute esa orden, terminan interceptando el teléfono de Álvaro Uribe, que hubiera sido el mío, el tuyo, el de Rosa, el tuyo, cualquiera de nosotros, y se prolonga en el tiempo? Así es. Se prolonga 12 días. A los 12 días se supone que la persona que está haciendo la escucha reconoce la voz de Álvaro Uribe. Dice, ay, es Álvaro, y este número no me coincide. Llevo 12 días. ¿Cuántas horas? 12 días de interceptación. Y luego entonces va y al día siguiente, muy diligente, dice la juez, muy diligente después de que haya escuchado 12 días las conversaciones del presidente, en ese momento recapacita, entra en conciencia y va inmediatamente y avisa en la Corte lo que está ocurriendo. Pero la Corte, en lugar de decir suspendan la interceptación, continúen. Así es. Eso es grave. Eso es grave para la institución democrática, para que exista un Estado social de derecho. Estamos en un Estado democrático y eso es muy grave. Sí. Ahora bien, eso se suma a otro suceso, y es que no solamente esas interceptaciones no tuvieron la legalidad previa para poder tener un valor, sino que la Corte anteriormente, cuando estaban en el debate de si había preclusión o no había preclusión, digo, no importa, las relaciones que queden ahí serán su oportunidad. ¿Y cuál es su oportunidad? En el juicio, que el operador judicial a cargo, el juez, determine si entran o no entran. Claro. Entonces, ahí es una gran violación a los derechos fundamentales y a ese debido proceso.
por supuesto eso no debió entrar. Un punto. Segundo punto, la interceptación y la violación de la confidencialidad entre cliente y abogado. Claro. Ese es otro quebrantamiento terrible a una institución muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia establece como un derecho fundamental y una prohibición expresa a que las comunicaciones entre cliente y abogado puedan tener una filtración, porque es que está esa garantía de la confidencialidad que debe existir entre el cliente y el abogado, entre el paciente y el médico, entre el paciente y el psicólogo, entre el paciente y el psiquiatra, entre el clérigo o el superior espiritual con quien haces una confesión, sea cura, sea sacerdote, no importa qué tipo de religión sea la que se practica, pero existe una reserva, una confidencialidad. Yo no puedo ir a confesarme con el cura, oye, asesiné a mi esposo anoche o estoy siendo infiel, sin tener la certeza de que esa confesión va a estar reservada dentro de ese derecho fundamental a la confidencialidad. Así es. Pero no solo yo, todos los ciudadanos. ¿Qué tal fuéramos al médico porque tenemos una enfermedad de transmisión sexual o porque nos sentimos mal, nos sentimos nerviosos? Pero esas cosas son íntimas, son confidenciales, no queremos que otras personas las conozcan, ¿cierto? En la misma medida opera ese secreto de confidencialidad, ese secreto profesional con el abogado. Y sin embargo, aquí no importa. Ahora, ¿cuándo podría ser superado esto? Si es que existiera un motivo fundado, un motivo previo que le permitiera a la autoridad decir, esta abogada como que Alita está delinquiendo con los clientes. Entonces, pero un motivo fundado, lo que te decía, un anónimo. Un anónimo, o sea, aunque sea un anónimo. Llegó un anónimo que la abogada Alita de pronto está hablando de delitos con algún cliente. Interceptemos los teléfonos de ella y de su cliente para ver qué es lo que están hablando. Hay un motivo fundado, una orden y una actividad previa que legitime la interceptación de una comunicación que es confidencial. Así es. Pero aquí no pasó. Entonces vuelve y se quebranta otra institución sumamente importante. Y por último, de lo que yo te estaba hablando, el tercer punto es las grabaciones de los dos relojes. O sea, no era uno, eran dos relojes que ingresaron ilegalmente, ilícitamente a la cárcel La Picota. Entonces, todo ese entramado, cómo entró el reloj y cómo permitieron y cómo el abogado que lo entra se presta para eso, pero bueno, finalmente ya está adentro, ¿sí? Y aunque esté adentro de la cárcel y estemos aquí con el reloj espía grabando nuestra conversación, es tan absurdo creer lo que dijo, porque aquí opera la lógica, es muy importante, ¿sí? Porque el derecho es una expresión de la lógica. Es absurdo comprender lo que dice la señora juez, y es que, ok, hay 7 minutos 32 segundos que fueron extraídos de las grabaciones del reloj, pero la defensa no logró decir qué fue lo que extrajeron. A ver, a la defensa, el elemento que fue recolectado como quiera que sea con el investigador, bueno, lo entregó la supuesta víctima, en fin, lo entrega al investigador, el investigador se lo entrega a la fiscalía se lo descubre a la defensa. ¿Cómo puedo yo recibir algo donde se observa o tecnológicamente se aprecia que faltan 7 minutos 32 segundos y de dónde puedo inferir qué es lo que había ahí? El derecho también es una práctica de lógica y de ciencia. Y la ciencia forense, la informática forense establece qué es lo que hace falta. No es aquí como con adivinanza, con una bola para saber qué posiblemente era lo que estaba allí que no me entregaron. Eso es como si tú me entregas una carta, pero la partes por la mitad. Entonces solo leo la primera parte y la otra no sé. Esa es la metáfora que utiliza la jueza. ¿De dónde? Que dice, yo tengo un libro de 1000 páginas. Sí. Y yo entrego solamente la parte que conviene o sirve. Eso es lo que están diciendo. Exactamente eso. Es esa misma metáfora que ella está utilizando y yo la entiendo al revés. Yo entiendo que usted no me puede entregar un libro de 1000 páginas y entregarme solo 500. Usted me lo tiene que entregar completo para que sea Pero por supuesto, porque es que la prueba tiene que haber unos principios sobre la prueba, y es la autenticidad, la mismidad y el origen. Entonces, primero, además tendría que ser primero una fuente
legal para que la Claro, prueba fuera no era lícitamente obtenida, pero además de, ok, superemos todo eso porque era lo que había ahí era muy importante. Entonces superemos que fue ingresado ilegalmente, no importa. Pero el video debía estar completo, diáfano. Y además acá, todos los que sabemos un poco de videos o algo, o hacemos contenido, sabemos que editar es tan sencillo. Entonces yo te puedo decir cualquier cosa que te estimule a darme una respuesta, pero luego borro lo que yo dije y solo queda tu respuesta. ¿Es así? Entonces, y luego utilizarlo como prueba en un juicio. Es que no es solamente para quedar mal en redes sociales, es que eso es la verdad judicial del presidente de la República durante 2 periodos que está siendo juzgado y condenado bajo estas condiciones. Yo te quería hacer 2 comentarios ahí, claro, para devolvernos un poquito. En cuanto a la primera prueba, jugando al abogado del diablo, la sentencia de la jueza habla de la sentencia de unificación. Está hablando ella en particular de que necesariamente era algo que se encontraba a simple vista, que era un encuentro casual, la prueba. Ajá. Pero la Corte Constitucional no dice eso en su sentencia de unificación. Revisando, lo que dice es que la prueba ilegal se excluye. Sí. Y luego, las pruebas que deriven de ella, que se encuentran ahí, no necesariamente están viciadas. No necesariamente, y tienen unos presupuestos, ¿verdad? Pero es que aquí no está excluyendo esa prueba y validando otras que se derivan de ella, no. Está cogiendo la misma prueba ilegal y la está utilizando. Sí. Y además me parece francamente muy curioso eso, que digan y que esperan que el público se coma ese cuento de que uno dura 12 días interceptando el número equivocado y no se da cuenta. Y que escucha a Álvaro Uribe Vélez, que es una de las voces más conocidas y más famosas en el medio colombiano, y no lo reconoce durante 12 días y no sé cuántas miles de interceptación. Entonces, me parece muy, muy dudoso realmente y da impresión de poca confiabilidad. En cuanto al reloj espía, lo mismo. O sea, yo creo que eso es absurdo. Aquí está el punto, querido David. Si se permite ese tipo de praxis en lo más sagrado y lo más sensible que tenemos como Estado y como democracia, que es el proceso penal. Bueno, aquí me gustaría hablar un poquito de derecho constitucional y de historia, y recordar a tu padre. ¿Por qué los estados democráticos se convirtieron en estados democráticos? Ajá. Por las grandes revoluciones de la humanidad, por la Revolución Francesa, que pretendía derrocar un estado absolutista, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que el monarca acaparaba todos los poderes. El monarca era quien legislaba, quien ordenaba, quien ejecutaba, quien juzgaba, quien hacía todo concentrado en una misma entidad. Sí. Y ese absolutismo de ese poder fue lo que motivó a los franceses a que se generara esa gran revolución francesa, acabaran con ese absolutismo y permitieran construir no solamente los derechos humanos, sino también construir un Estado democrático. Así es. Y esa democracia se basa en 3 grandes pilares del poder. El poder legislativo en cabeza de un Congreso, el poder ejecutivo en cabeza de quien va a ser el ejecutor, el ejecutante, el gobernante, y el poder judicial, con un debido proceso. Y de allí vienen los principios de ese derecho penal, que son el debido proceso, la presunción de inocencia y la incorporación legal de las pruebas al proceso. Son la esencia del proceso penal. Y esa esencia del proceso penal es la que garantiza que haya esta tripartición y este modelo de Estado democrático. Es por eso lo grave, porque es que el programa tuyo, lo dije apenas entré, libertad y orden. Ese es el punto. Si se quebranta esta organización, este orden, si no hay este orden de 3 poderes, de 3 pilares en cabezas diferentes con autonomía, no hay democracia. No hay democracia. Y sin democracia no hay libertad. Y esa libertad no es para Álvaro Uribe, no, es para todos. Es porque hoy es él, pero mañana seremos cualquiera de nosotros. Y si somos nosotros los que vayamos a estar judicializados por cualquier cosa y a nuestro juicio ingresaran pruebas ilegalmente obtenidas, pruebas que no tenían orden previa, pruebas que se obtienen de cualquier manera, pruebas adulteradas, pruebas editadas, videos a medio hacer,
entonces nunca va a haber una justicia ni una libertad. Además de la doctora Alita, que es una voz muy autorizada en el derecho penal y que nos ha hecho una exposición realmente muy completa del ámbito del derecho penal y todo lo que aplica aquí, las garantías que se están infringiendo en este proceso, también invité al doctor Cristian, que es otra voz muy, muy autorizada, que es docente de la Universidad Sergio Arboleda desde hace muchos años, que ha trabajado de manera incansable y que es doctor en Derecho también de la Universidad Roma III, ¿verdad? Yo creo que quisiera escuchar su opinión sobre este tema, lo que usted ha podido escuchar, lo que quisiera contarnos. Bueno, David, primero muchas gracias por la invitación, Alita por acompañarnos. Sí, efectivamente, durante muchos años he estado trabajando en la academia, pues con la Universidad Sergio Arboleda tuve un periodo, digamos, muy importante y así pues con otras universidades. Y creo que de cara a este caso, lo importante es un poco subrayar el conjunto de problemas jurídicos y los grandes debates que están al interno. Porque desde luego se trata de una decisión judicial y como decisión judicial pues en el Estado de Derecho parte de un punto fundamental, ¿no? Que existen instrumentos, existen mecanismos para plantear las inconformidades. Entonces digamos que el punto de partida es la presencia de una decisión judicial que hoy en día pues no adquiere todavía, digamos, la firmeza, aún faltan unas instancias, pero que al provenir del Poder Judicial pues ese recorrido debe agotarse y creo que todos podemos, digamos, establecer ciertos criterios, ciertas posturas frente a problemas jurídicos que subyacen y que no tienen una lectura definitiva, no tienen una lectura única. No se trata de hacer un juicio paralelo sobre lo que ocurrió o no ocurrió, porque de eso no se trata, sino de tal vez poner sobre el tapete de la discusión los diferentes temas que suscitan mayor discusión y que van a ser decantados, van a ser resueltos, porque a esto realmente le falta, en términos futbolísticos, al menos el segundo tiempo y quizás algunos extras si esto llega a casación, que seguramente será porque segunda instancia confirme o porque segunda instancia revoque, el camino conducirá finalmente a esa discusión en sede de casación. Entonces es un juego, digamos, una carrera de largo aliento, ya lleva varios años, pero que en sede judicial aún hay varios pasos que falta por decantar y que los problemas jurídicos subyacentes más evidentes tendrán que ser abordados, tendrán que ser resueltos, pero reitero, son difíciles en derecho, particularmente en derecho penal y en los temas que subyacen de esta decisión, pues hay diversas lecturas y sobre ellas creo que es importante recabar. Quizás la mayor dificultad que uno encuentra es una decisión tan larga, no se trata de ser un juez de la decisión porque no puedo arrogar esa facultad, pero sí desde el punto de vista académico hacer alguna lectura de los principales problemas, pero una decisión tan larga ya hace mucho más complejo lo que significa la filigrana de cada uno de los problemas que está, de cada uno de los debates que ahí aborda, y creo que pues sobre eso va a girar la discusión jurídico-penal ahora en el tiempo reciente, y quizás sobre estos problemas jurídicos vamos a continuar hablando un tiempo, y colateralmente, digamos, vemos que también subyacen problemas como tutelas frente a decisiones judiciales. Es decir, hay diversos momentos, hay diversos escenarios, pero que creo que todas las partes están empleando, como corresponde en derecho, ir por las líneas que en su entender deben ser las que se deben agotar. Pero reitero, es un debate que, si bien esto es un proceso judicial que lleva varios años, en términos de asentar y definir los problemas jurídicos con una última palabra, aún falta tiempo, particularmente faltan las instancias que el mundo procesal penal prevé. Doc, yo le quería preguntar sobre 3 puntos que discutimos ahorita con la doctora Alita, que me parece que son fundamentales también que usted los aborde. Uno, o mejor dicho, las 3 pruebas que discutimos. El tema del plain view en materia de la interceptación judicial, ¿usted qué opina sobre esa aplicación de esa doctrina que creo que es Coolidge contra New Hampshire, me parece, y que la trae aquí una sentencia de unificación de la Corte Constitucional y hacen una acrobacia jurídica para tratar de aplicarla a mi juicio? Luego tenemos lo del reloj espía, intra ilegalmente, bueno, ¿qué tan válida usted considera que podría ser esa prueba?
tenemos pues también, no hemos hablado aún de testimonios y cómo han sido, digamos, desvirtuados por muchos motivos. ¿Por qué se tiene en cuenta unos y no otros? ¿Qué opina? Bueno, yo haría, digamos, una lectura de lo que significan esos problemas jurídicos. Por supuesto, el análisis de la prueba, pues, no fui juez, no soy juez en el caso particular para hacer una afirmación en concreto, pero sí podría dar unas líneas en el siguiente sentido. Hay un problema jurídico que siempre ha existido y que la ley 906 del año 2000 intenta resolver en el Código de Procedimiento Penal. Sí, señor. Básicamente surge de la doctrina de la discusión de los Estados Unidos. Existe un punto de partida que es que la prueba obtenida ilícitamente es nula. La prueba obtenida ilícitamente no se puede tener en cuenta dentro de un proceso. Digamos, tengamos todos en el radar, en la lectura, ese punto de partida. Prueba que se obtenga sin respetar las garantías debe salir del proceso. Sin embargo, en la doctrina y en la jurisprudencia de los Estados Unidos comenzaron a observar un problema. Es cierto que yo puedo obtener prueba ilegalmente, pero se disminuye la ilicitud o la ilegalidad de esa prueba, que en principio así lo era, porque existen otros caminos, existen otros itinerarios con los cuales yo en todo caso iba a llegar a esa prueba. Entonces, eso es lo que se conoce como las excepciones a la regla de exclusión. Digámoslo en términos claros, hay una regla en virtud de la cual prueba obtenida ilícitamente no se puede tener en el proceso, salvo que operen algunas excepciones que subyacen desde la práctica, porque dicen, finalmente les pongo este caso para que lo entendamos un poco más claramente. Se está investigando un homicidio y en ese homicidio alguien declara que vio a un señor salir en un vehículo y en ese vehículo llevaba un tapete y algunas prendas de las cuales se podía inferir que había cometido el hecho frente a la persona A, que es la que se está buscando. La policía lo intercepta en el camino porque alguien llamó, coinciden las placas del vehículo, las personas encuentran esas evidencias y lo entrevistan. Le dicen, hombre, ¿qué fue lo que pasó? Y él comienza a confesar. Él dice, vea, yo realmente secuestré a la persona y la enterré en tal lugar. Eso en principio sería una prueba ilegal porque hay unas reglas establecidas en Miranda contra Arizona en Estados Unidos que dicen que para yo hacer interrogaciones a la persona que presumo puede tener vínculo con el hecho delictivo, debe hacer unas advertencias como tener derecho a guardar silencio, al abogado, etc. Aquí, como no se hizo, en principio esa prueba estaría revestida de ilegalidad. Sin embargo, razonando la jurisprudencia que ha dicho, esa prueba excepcionalmente puede tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque en todo caso, de otra forma, se iba a llegar al lugar donde estaba el cuerpo. Entonces, pongámonos en sintonía nuevamente. Lo intervienen, él dice, el cuerpo está ubicado en tal parque con las coordenadas exactas. Resulta que paralelamente, si que la fiscalía supiera que policías estaban interrogando al presunto autor, el mismo fiscal, por otra información legalmente obtenida, había decidido hacer búsqueda en el mismo lugar. Sí. Entonces, en la medida en que, por orden de la fiscalía y por información ilegalmente obtenida, en todo caso se iba a llegar a la misma conclusión, la jurisprudencia y la doctrina de los Estados Unidos han dicho, vea, aquí encontramos algo que se llama descubrimiento inevitable, que aún si la versión que dio esta persona le vulneramos las garantías, la quitamos, de todas formas se hubiera obtenido esa evidencia. Entonces, es un problema jurídico aquí muy particular que se va a tener que analizar. Si efectivamente, porque de entrada la Constitución establece unos privilegios. Así es. Hay unas garantías, unos privilegios que surgen desde el sentido común, pero el derecho observa, el derecho describe y el derecho aplica. No es que el derecho se invente y después venga el fenómeno, simplemente el derecho es muy observador y esa realidad las aplica. Hay algo que es lógico, que si un abogado conversa con un cliente, lo hace bajo un privilegio que es el secreto profesional. Si un psicólogo habla con el paciente, si el sacerdote, etcétera, pues no tenemos que ser abogados para saber. Es más, cuando la gente iba a confesarse o aún va a confesarse a la iglesia, puede que no sepa abogado, no sepa derecho, perdón, puede que no sea abogado, pero sabe que ese es un secreto, que eso es inviolable, lo mismo el paciente que le cuenta al psicólogo. Entonces, claro que hay unos privilegios constitucionales y la regla general es que la prueba que se obtenga violando esos privilegios constitucionales, el Código lo dice, la Constitución lo dice, debe ser excluida de pleno derecho.
Entonces, ese es el punto de partida. ¿Cómo podría uno argumentar que esa prueba, que en principio se obtuvo ilegalmente, puede en todo caso variarle al juez cuando se establecen algunas de las tres condiciones que establece el Código de Procedimiento Penal? En Estados Unidos hay muchas más, pero hoy se habla en Colombia por lo pronto de tres. Una de ellas, pues, el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado y la fuente independiente. Son tres causales específicas que la Corte Constitucional declaró exequibles, que a la postre es una especie de paradoja, porque la Constitución dice que es nula de pleno derecho toda prueba obtenida ilegalmente. Sin embargo, así se obtenga ilegalmente, si su descubrimiento viene por vínculo atenuado, fuente independiente o descubrimiento inevitable, cobra visos de legalidad. Entonces creo que los primeros puntos que tienen que ver con cómo se obtiene esa prueba, lo que uno diría es que hay un doble filtro. El primero, si se obtiene violando el debido proceso, pues es claro que hay una cláusula directa de exclusión. Así es. Ese es el punto de partida. Una garantía constitucional. Pero ¿cómo se supera? Yo puedo decir, no la excluyo porque esa prueba en todo caso la iba a obtener o por fuente independiente o por vínculo atenuado o Gracias. por descubrimiento inevitable. Y eso es absolutamente extraño en nuestra tradición. Eso no existía en los códigos de procedimiento penal del año 2000, y voy un poquito más atrás, tampoco en el decreto 2700 del 91. Es más, si uno mira la Constitución en su concepción original y hasta hoy, dice que es nula de pleno derecho la prueba obtenida ilícitamente. Tiene esa cláusula. Lo que pasa es que el legislador incluyó estas tres variables y la Corte Constitucional las declaró exequibles. Entonces es un problema jurídico que yo creo que la Corte Suprema en su sala de casación penal seguro va a afrontar por lo emblemático del caso, la situación fáctica, los problemas jurídicos. Sí es posible que frente al privilegio secreto profesional y la vulneración del secreto profesional pueda superarse, porque de cualquier forma esa prueba también se iba a obtener, bien sea por vínculo atenuado, fuente independiente o descubrimiento inevitable, que son bien rigurosos y estrictos. No es que entren tan fácilmente, porque recordemos que parten de una presunción de ilicitud o de ilegalidad de esa prueba. Así es. Tiene realmente que encontrar unos fundamentos fácticos y jurídicos que permitan, porque o si no al final del día, todo tampoco se puede convertir en descubrimiento inevitable, en fuente independiente o en vínculo atenuado. Que reitero, es un poco extraño nuestro lenguaje jurídico y la mayoría de abogados quizás no están en sintonía, y con toda la razón, porque no hace parte de nuestra cultura histórica. Eso viene en los Estados Unidos, un debate mucho más amplio, es un sistema muy diferente, que obedece básicamente a un pragmatismo. Yo puedo haber vulnerado derechos para obtener la prueba, pero si la iba a obtener en todo caso de otra forma que sí era legal. Pero cuando vemos la Constitución del 91, en principio no razonó así. Pero la Corte Constitucional le dio vía libre y dijo que esas tres causales es una decisión que tampoco hace mucha profundidad en cada una de ellas, porque ya será la jurisprudencia en casos particulares como este, que tendrá que decir con toda la certidumbre, porque es un nivel de conocimiento sumamente alto, en virtud del cual pueda concluir que esa violación a un privilegio de naturaleza constitucional puede ser tolerado por vía de esas tres líneas que, reitero, son complejas, difíciles, y no se trata simplemente de enunciarlas, sino de acreditarlas, porque está de por medio nada más ni nada menos que un privilegio o una garantía de talante constitucional. Y democrático, diría yo. Así es. Garantía de libertad, doctora Alita. Bueno, sobre el particular yo también quiero opinar, y es que en esas tres vías para poder hacer admisible una prueba que en principio tendría una garantía constitucional de que debía haber sido excluida o decretada como nula y no haberse incorporado, también hablemos del contexto, ¿no? Entonces, en el contexto de este juicio, primero no podemos encontrar otras vías, otras fuentes para llegar a esa conclusión, porque si miramos las declaraciones de los demás testigos, en ningún momento el señor Monsalve ha dicho: no, es que a mí sí me dijeron que me daban un privilegio, que me ofrecían una prebenda, un dinero o el recurso para que mintiera. Eso no lo dijo. Entonces, no hay un testimonio, una declaración que pueda llevarnos por esas tres vías a la conclusión de que hubiera habido otros elementos que nos llevarían al mismo punto. Para concretar la tipicidad. Para concretar, no la tipicidad, Sí, claro. sino... No. Sobornar actuación penal. O sea, si a ti te sobornan,
es para que mientas. Ah, ok, me refería a la exclusión, a la excepción a la exclusión de la incorporación de la prueba. Me refería a este punto. Pero bueno, hablando de la tipicidad, entonces eso es otra cosa. Y en ese contexto tendríamos que ver la condición de determinador que tiene en el proceso. La Fiscalía dice, el señor Álvaro Uribe es el determinador. Para ser el determinador debía haber existido alguna prueba que confirmara que Álvaro Uribe implantó la idea en la mente del doctor Cadena para desplegar esas acciones. También. Y esa implantación debió ser previa, ¿cierto? Entonces, previamente a que él desarrollara las actuaciones, debió inducirlo, seducirlo, obligarlo, motivarlo de alguna manera para que, digamos, que en su cerebro quedó esa información de que había que ejecutar una acción en nombre de otro, ¿sí? Sí. Pero tampoco lo hay. Y si vemos la línea de tiempo, lo que aparece es que es muy posterior al suceso, de haber hablado con el señor Monsalve y de esas conversaciones, sí, es que Álvaro dice, está bien, pero ¿está bien qué? Está bien que lo que ya hizo en pretérito. Entonces, ese ok no hace alusión a que fuera una determinación. Sí. Y eso es muy importante, eso es absolutamente relevante. Entonces, eso va de la mano de lo que está diciendo el doctor Cristian. Básicamente, en otras palabras, lo que quiero decir es, hay una corroboración periférica, hay otras nociones, otros testimonios, otras pruebas que podrían llevarnos a la misma esencia, y es la ocurrencia del ilícito, ¿cierto? Sí. Y esa ocurrencia del ilícito, si es que estuviera, hubiera sido evidenciada, por decirlo de alguna manera, en esas interceptaciones de la comunicación de cliente-abogado, que es que tampoco lo hay, porque es que son 20.000 interceptaciones, y en las 20.000 interceptaciones, 20.000 es una cifra exagerada, es una locura. En las 20.000 no existe rastro en que Álvaro Uribe estuviera implantando en la mente de Cadena la labor, la tarea, la orden, ¿sí? Entonces ahí se sustrae el elemento volitivo, que tiene que ver con que hubiera una intención de implantar en él esas órdenes. Básicamente lo de la determinación, para explicarlo en unas palabras más sencillas o con un ejemplo, es el típico caso en el que una persona le ordena a otra, vaya y mate. Es el determinador. Vaya y lo mata y yo le pago por hacer. O sea, está determinando, es el autor intelectual y está incitando, lo motiva. Entonces lo motiva con un dinero. Sí. También existe el típico caso de la mujer que se levanta un amante, lo seduce y lo lleva a que sea él el que mate a su esposo. Ese es el determinador. ¿Cómo le implanta esa semilla en su cabeza de que debe hacerlo? Porque le dice que no tiene otra forma de escapar de la violencia de la que es víctima, porque no tiene otra forma, porque lo perdería todo, porque perdería a los hijos, y lo manipula, utiliza sus encantos, y hay una seducción, una motivación para llevarlo a cometer el crimen. Pero todo eso es previo, ¿sí? O sea, si un sicario mata a mi marido y después yo me hago amante del sicario, pues no soy la determinadora, ¿sí? Hay una conversación. Hay que ponerlo también en una lógica, sí, en la sana lógica del orden cronológico de los hechos. No, pero sí hay una conversación previa que digamos, el doctor Uribe dice lo siguiente, le dice, proceda doctor Cadena, ¿cierto? Le dice que usted hace las cosas muy bien, pero uno se va atrás de esa frase y ¿qué es lo que le está diciendo? Que hay que ejercer una defensa judicial de una persona, ¿cierto? Que hay que interponer un recurso. Entonces ahí es donde ellos dicen que existe el soborno. Sin embargo, a mi juicio, si se hace una interpretación súper extensiva, ¿verdad? De que no solo existió que una conducta orientada, ¿cierto?, a incitar a que Cadena sobornara a alguien, nunca le dice que mienta. Entonces, pues hombre, yo no sé cómo soborno yo a alguien para que diga la verdad, o cómo es eso ilegal. O sea, el punto es que Cadena seguramente hace lo que él quiera, pero realmente Álvaro Uribe nunca le dice, vaya, dígale que mienta, me dice, diga la verdad, primero. Segundo, sí ocurre esa conversación, pero lo que están hablando es de un recurso judicial.
Y sobre este particular, aquí hay varios análisis. Primero, la operadora judicial dice que, o infiere, que cuando Álvaro Uribe habla, que lo dice muchas veces, que diga la verdad, se convirtió en un eslogan o en una frase, en una muletilla, con la que está camuflando lo que en verdad quería decir. Sí, bueno, entonces, la verdad, pero en 20.000 interceptaciones, en alguna pudo haber salido algo que fuera contradictorio con eso. O otro punto, cuando él se conoce en persona, allá en su residencia con cadena, fue posterior a muchas conversaciones. Sí. Entonces, ¿en qué momento se pusieron de acuerdo para decir, cuando yo te diga que la verdad es que mienta? No, eso tampoco está determinado, no está... no está evidenciado. Pero entonces, sobre eso de la verdad, hay una muleta. Ella dice que eso se convirtió en un eslogan. A mi juicio es una interpretación maliciosa de la jueza que trata de transformar las palabras en lo que no son. Pero espérate, y el segundo punto que quería decirte es que finalmente nosotros como abogados, entonces, estaríamos todos delinquiendo cuando le damos dinero al testigo para que se desplace, para que venga. Claro. Por ejemplo, muchos juicios hemos tenido en Bogotá y entonces hay que pagar el tiquete aéreo a la persona para que venga a declarar en Palo Quemado y entonces ofrecerle el desplazamiento, el alojamiento y la comida, la comida, el desayuno, el almuerzo, porque es que hay que darle de comer a una persona cuando viene a declarar. Claro. Eso se convertiría entonces en un soborno, en dar una dádiva o ofrecer algo para que la persona venga a declarar. No, sencillamente es la forma lógica y meridiana con la que se puede garantizar la comparecencia del testigo. Yo solo quiero hacer un comentario muy breve y es muy breve. Realmente, si nosotros estamos hablando que pedirle a alguien que diga la verdad es un delito y en cambio impedir un traslado como hizo Iván Cepeda, porque lo voy a decir así planamente, tengo que decirlo, se me sale. Iván Cepeda impidió el traslado de Monsalve a Yopal. Iván Cepeda sí ejecutó acciones que beneficiaban, y es que Monsalve tenía muchas dádivas en la cárcel. Entonces, si el delito era sobornar a Monsalve, ¿con qué lo sobornaron? Pues con alcohol, con drogas, con prostitución. Hay mucha evidencia del tratamiento que ese señor tenía en la cárcel. Y el mismo Iván Cepeda reconoce que él impidió un traslado. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo lo hizo? Entonces, está mal, ¿cierto? Pongámoslo mucho más plano para el ciudadano. Está mal que le digan que diga la verdad. Y eso es un delito. Pero si le dan dádivas y tal para que confiese algo de lo cual él no tiene certeza, no está seguro y nunca lo ha acusado, entonces ahí sí es un delito. Ahí sí no hay problema. Queda entonces archivado el caso de Iván Cepeda y el de Álvaro Uribe termina en condena. A mí me parece supremamente injusto, francamente. Ese comentario quería hacer ahí, Doc. Sí, yo creo que aquí nos estamos, digamos, poniendo en punto el tema más complejo que es la valoración de la prueba, ¿no? Aquí... según hemos dicho y hemos escuchado, pues la prueba es abundante, ¿no? Y el gran problema del juez al final del día es valorar la prueba. El juez en su nivel de interpretación de los hechos, de valoración de la evidencia, pues llega a una conclusión. Y esto pues también va a ser objeto de discusión durante el recorrido que aún le queda a este proceso. Claro, en un proceso penal siempre vamos a encontrar dos tesis. Un proceso penal que se decanta en todas sus etapas y llega a una sentencia, sin duda alguna encuentra dos tesis. Y dos tesis antagónicas, dos tesis que se contraponen. Al final del día, el juez cree solo en una tesis. Luego, la lectura de los hechos siempre va a tener dos puntos, ¿no? Entonces, el juez lo que hace es, presta mejor atención a toda la evidencia que se decanta y simplemente a la luz de unos criterios que la ley le señala, porque el juez no puede decir es que es culpable porque tengo un presentimiento, tengo un pálpito, no. Los jueces lo hacen a la luz de la evidencia. Así es. Pero puede que un juez en primera instancia diga una cosa y en segunda el otro juez diga otra cosa y en casación se revierta. Al final del día es importante recordar aquí a Calamandrei, ¿no?
la fe en los jueces es el primer requisito de los abogados. Cuando hablamos de los jueces, hablamos de todo el sistema judicial en su conjunto. Entonces, esto tiene unas etapas todavía. Y claro, han puesto ustedes sobre el tapete de la discusión unos temas muy complejos, muy interesantes, que deben estar respaldados por prueba. Y en un entendimiento para el ciudadano, es claro que siempre van a encontrar dos tesis contrapuestas. En un proceso penal no llega fiscalía y defensa de acuerdo. Si están de acuerdo, hacen un preacuerdo y van a sentencia. Pero no hay un juicio donde la tesis sea idéntica. La tesis siempre va a ser antagónica. Es más, se da un sistema adversarial. No por eso, más por el jurado, pero el tema adversarial sirve un poquito para darle lectura a por qué llegan dos visiones diferentes. Entonces aquí hay unos parámetros para analizar la prueba. Y es un caso con prueba tan abundante, tan compleja, que cada día creo que se van a sacar, obviamente, en los escenarios judiciales, las mejores líneas, porque al final del día lo que se busca por parte de los jueces es que brinden de seguridad jurídica sus decisiones, para que todos los ciudadanos tengamos claridad de cuáles son realmente las reglas de juego, que ya están en la ley, pero que los jueces interpretan, que los jueces modelan y que los jueces finalmente, en su sabiduría, deben contribuir para que en un Estado de Derecho, pues la justicia como valor fundamental y el derecho como medio para obtener justicia llegue a los mejores términos. La prueba y su valoración, pues encontramos manuales desde el siglo XVIII para acá que se han debatido en torno a cuáles son los criterios, cómo se debe valorar un testimonio. Entonces, hoy en día, con el arribo de toda esta prueba de carácter, digámoslo, de nuevas tecnologías, pues el tema es mucho más complejo, pero también hay una valoración. Y detrás de eso se esconde una persona humana que tampoco puede esconder o puede alejarse de su condición de ser humano a la hora de valorar. Y también los jueces se pueden equivocar, ¿no? Errare humanum est. Pero lo que espero es que al final del día el juez finísimo. logre sellar el asunto, dando la mayor tranquilidad, la mayor seguridad y sabiendo que el día que cualquier ciudadano va a ser juzgado, va a ser investigado, cuenta con un conjunto de garantías, de principio y de reglas de juego que no le van a cambiar. Espectacular, Doc. Bueno, yo quisiera decir algo. Sí, señora, La única adelante. razón por la que estamos aquí no es porque condenaron o no condenaron a Álvaro Uribe. Yo creo que es porque es tan llamativo este fallo, tan extenso, de 1124 páginas, en donde hay tanta carga de emotividad y de palabras que son adjetivos y calificativos para unos y para otros, que es por eso que lo estamos comentando. Porque si esto hubiera sido una sentencia de 40, 50 hojitas, donde dice, se practicaron las pruebas, en el sede de juicio se escuchó a Monsalve, se escuchó a fulano, y el resuelve es condenado, posiblemente es esperar a la apelación y esperar a ver qué va a decir el tribunal. No habría lugar a hacer comentarios o análisis de un fallo judicial estándar, como los demás. Ahora, este no podría ser tan estándar porque pues, se trata de un expresidente, entonces siempre va a haber una connotación política, pero la Pero carga... tienen que acogerse a las reglas del derecho. Exactamente, pero la Eso es carga así. argumentativa es lo que hace que esto sea demasiado llamativo. Sí. Cómo le pone unos adjetivos, por ejemplo, a todo lo que pasa con Uribe, a todas las defensas de Uribe, como de ángeles, como de milagros, como que entonces Dios se puso de acuerdo para favorecer a las condiciones. Los astros se alinean. Los astros se alinearon. Eso raya un Y poco respetuoso en con la estatura de la justicia. Por supuesto, eso raya un poco en lo que te estaba explicando al principio, en el sesgo cognitivo de parcialidad. Sí. Cuando hay tanta adjetivización en una sentencia y unas explicaciones casi de milagros y de ocurrencias divinas Me para encanta un ese tema, concepto, sesgo cognitivo de parcialidad. Yo creo que lo existe acá. Sí, claro que existe. Yo lo veo Entonces, cuando evidente. existen tantas alusiones en un sentido, pero también tantos calificativos casi que de prohombres a otros de los participantes, a los Héroes. testigos,
Monsalve es un héroe. Pues, claro, declarado en una sentencia judicial. ¿Por qué? Porque tuvo la valentía de enfrentarse a su padre y a su hermano y a todos. Un héroe. Por favor, entonces esas expresiones en un fallo judicial son demasiado llamativas, Claro. son demasiado elocuentes. Y volvemos al principio, que es la que te planteaba. El sesgo cognitivo de parcialidad se puede evidenciar frase a frase, párrafo a párrafo en el texto, en un texto tan largo, tan extenso. Ahora bien, si el texto no hubiera sido así, si el fallo fuera un fallo normal, sobrio, discreto, se apreció este Técnico. testimonio, aunque hubieran, por ejemplo, vicios de lo que hablábamos, se incorporó la prueba, listo, pero no había necesidad de gastar 60 páginas para hablar, no, se admitió esta prueba y se valoró y se encontró procedente, punto. Esta otra también se fue admitida y se consideró y se valoró y se apreció pertinente. Un fallo en derecho. Y punto. Digámoslo. Pues entonces no habría necesidad de comentarlo tanto. Ahora bien, lo que dice el doctor, con acierto, pasarán los recursos Sí, que claro. correspondan derecho. Siento fe que en el tribunal, porque muchas veces, no solo los tribunales, sino también la corte, cuando llegan y aprecian esto, que el juez es un juez que ridiculiza una parte y que alaba a la otra, se puede evidenciar un sesgo cognitivo de parcialidad. Y con ese sesgo cognitivo, sumado a otro detalle, y es, hubo ahí otro tema, otro vicio de procedimiento, lo encuentro yo, en que es en el sentido del fallo cuando se habla o se precisa si va a haber una medida de aseguramiento, si va a haber la pena, Claro. ya va a ser, no hay ¿Y cómo medida, se va a sino que la tasar? pena se va a hacer en una detención, en una Sí. privación de la libertad, es en el sentido del fallo, Sí. más no en la lectura. Aquí todo fue al contrario, porque Claro. además la juez decide hacer una extensa lectura, casi de 10 horas, en el sentido del fallo. que Como es si un eso le diera momen- más legitimidad, que que eso no es es un cierto. momento procesal distinto. Claro. El sentido del fallo es el momento en el que el juez dice: he tenido en cuenta algunas pruebas de la defensa o de la fiscalía y por eso voy a anunciar el sentido. Es anunciar el sentido del fallo. Este fallo será condenatorio. Sí. Es en ese momento en el que debía hablar si quería o no Sobre el imponer fundamento. pena y con una privación de la libertad. Posteriormente a ese momento viene el traslado del 447, que para explicarlo en unos términos sencillos es darle la oportunidad a la defensa y a las partes de que hablen sobre las condiciones personales del procesado. Es mayor de 70 años, está enfermo de la próstata, vive en tal lugar, tiene arraigo, no es un peligro para la sociedad. Y entonces hablan de la personalidad y sus condiciones particulares para pedirle al juez que esa pena no deba ser intramural, sino con un sustitutivo, con un subrogado penal, que puede ser una prisión domiciliaria. Sí. Eso es lo que debió ser el sentido del fallo. Pero aquí se anticipa y hacen una lectura extensa. Y luego viene el otro momento procesal, que es la lectura del fallo, en la que dijeron: no, ya pactamos que se hizo hace unos días y hoy no lo voy a leer, hoy solo voy a decir la pena. Pero era falta de gallardía que lo conociera el público, además. Bueno, de la Porque había gallardía un pacto de ahorita, secreto y un ahorita- poco de de la cosas. gallardía ahorita hablamos. Pero entonces, ¿esto qué puede generar? Yo creería que puede generar eventualmente en el conocimiento del tribunal, eventualmente una nulidad. Sumado a lo que te hablé del sesgo cognitivo de parcialidad, Sí. a esa irregularidad en la que el presidente Álvaro Uribe hace una apela sobre algo que no ha tenido oportunidad de conocer, porque el momento procesal para conocerlo era la lectura Sí. del fallo, para tener total claridad de lo que se le estaba condenando. Era ahí que debió hacerse la lectura del fallo y presentar pues su apelación. Pero como esto no ocurrió de esa manera ordenada, pacífica, convencional, Sí. y legal, entonces habría mérito tal vez para que puedan considerar los magistrados eventualmente una nulidad. Y si esto ocurriera, entonces tendría que repetir estos momentos procesales. Así es. Bueno, yo quiero hacer un comentario de cierre el mío y yo ahorita, por supuesto, los escucho con atención para aprender de ustedes como siempre, como toda la vida. Mi profesor y la doctora Alita que tanto nos ha enseñado.
yo creo un punto fundamental, y es que para mí esta sentencia es un punto de inflexión en materia política, claro. Va a ser aprovechada para todos en la campaña de 2026, pero hablando de lo jurídico, también puede ser un punto de partida para la pérdida de muchas garantías procesales. Y que perfectamente, como lo decíamos al inicio, puede ser empleada este precedente, de llegar a la Corte Suprema de Justicia y mantenerse esta tendencia de aceptar este tipo de pruebas aplicadas de esta forma y tal. Yo creo que sí puede ser un antecedente muy grave en la justicia colombiana, para las garantías constitucionales, para el Estado Social de Derecho, para la democracia. Tenemos necesidad de mantener esas garantías para poder ser libres y vivir en orden. Yo creo que ese es el punto, y por eso quise que este fuera el primer episodio de Libertad y Orden, porque a mí me parece que teníamos que hablar de un caso que afecta de lleno a la vida del ciudadano cuando esté en el peor de los momentos de su vida, que es cuando esté en un estrado, en un proceso penal. Y en ese momento no se le respetarán las mínimas garantías que el derecho le ofrece a cualquier otro ciudadano en cualquier otro país democrático, libre. Y aquí, por perseguir a Álvaro Uribe, no se le van a respetar. Y no se le van a respetar en adelante a cualquiera que se atraviese en el camino de quien es el poderoso, de quien contra quien hay un sesgo. Entonces a ese se le perseguirá debajo de esas condiciones. A mí me parece peligrosísimo. Quiero escucharlos aún, que ustedes me cuenten sus alegatos de conclusión, pero yo sobre todo quería decir eso, me parece peligroso el precedente. Y yo creo que vale la pena que se revise, por supuesto. Yo pues ustedes, como lo saben ustedes muy bien, yo crecí bajo la tutoría de un magistrado de segunda instancia. Toda la vida entendí cómo pensaban, y yo todavía tengo la fe en la justicia de que se revisará bajo una lupa objetiva y que en una sala y en un cuerpo colegiado habrá justicia. Eso es mi esperanza. Quisiera que fuera así. Quiero creer en el principio del doctor Cristian, que nos dice hay que confiar en los jueces. Me quedo con eso. Me da un poco de tranquilidad, me gusta, pero también me quedo con la postura de la doctora Lita. Esto es una persecución. Yo lo veo así. Aquí no se respetaron las garantías judiciales. Bueno, entonces para cerrar y despedirnos y dar las gracias por esta maravillosa invitación, pues yo puedo simplemente concluir lo siguiente. Si hoy se presta unas circunstancias procesales y una verdad procesal para llevar a un fallo condenatorio al presidente Álvaro Uribe Vélez en estas condiciones de una tremenda vulneración de garantías y de garantías y derechos fundamentales nacionales y también concebidos por nuestros tratados internacionales, mañana será con nosotros. Y por eso sí es muy grave y debe tenerse una consideración muy particular y tener fe, como lo dice el doctor Cristian, tener fe, y yo la tengo porque generalmente ¿qué ocurre? Que en los jueces de alzada, en los tribunales, y entre más alto llegue, pues más garantías hay. Esa es mi experiencia. Entonces, yo tengo la certeza que en un tribunal donde hay pues un cuerpo colegiado, donde hay un mayor bagaje, conocimiento y una tranquilidad, porque son jueces de carrera. Y una estatura, entonces, hay que decirlo. Van a haber más garantías y mayor respeto. Y a esas garantías fundamentales es a las que hay que apelar. Pero sobre todo también a lo que es el nombre de tu programa, libertad y orden. Tenemos que cumplir un orden que es nuestro ordenamiento legal, nuestras leyes y convenciones internacionales, para que exista la libertad. Y la libertad es nuestro bien más preciado. Si hoy se le vulneran derechos a una persona que fue tan importante para nosotros en un contexto nacional, pues mañana esta misma vulneración de la libertad será para los ciudadanos comunes y corrientes y ciudadanos de a pie. Y por eso es que hay que velar porque exista en este recurso de alzada la mayor garantía y el mayor celo, porque se encauce ese respeto a la legislación, a la Constitución, y ese respeto a nuestro bien más preciado, que es la justicia, en
consideraciones de la aplicación del debido proceso, el derecho y, lo más importante, la primacía de la presunción de inocencia. Así es. Doc. Bueno, ya para concluir, lo han dicho casi todo, pero yo haría pues la siguiente reflexión. Primero, estos debates siempre son sanos, es decir, al Estado de Derecho, a la sociedad siempre le viene bien poner el ojo en temas que involucren garantías, que involucren derechos. Eso es importante porque la sociedad también termina un poco permeada por esos temas que son, por un lado, complejos, pero los comienza a asimilar y el debate siempre será bienvenido. Contrario sería que se impidiera dar debates en torno a temas jurídicos como estos. Entonces creo que lo más importante es, si se ha prendido el foco y se ha girado discusión en torno a esto, pues creo que se hace con la mejor fe en todos los escenarios y con la mejor buena fe para que todos logren de una mejor manera conocer algo que los mismos medios se encargaron de poner sobre el tapete de la discusión, que fue transmitir un juicio en directo durante semanas, meses. Entonces el tema no empezó con la sentencia. Es un juicio mediático que convocó a la sociedad en su conjunto durante sesiones de días, de semanas. Entonces digamos que hay un punto de partida un poco anterior. Y dos, tenemos un sistema judicial robusto, tenemos un sistema judicial creíble, tenemos unos jueces que se la luchan, tenemos unos jueces que estudian y tenemos un diseño que permite que un juez revise la actuación de otro, que un juez o que un cuerpo de varios jueces incluso revise la actuación de uno, que un máximo tribunal de casación haga un cierre también hermenéutico. Entonces, claro, este es un asunto que por su naturaleza pues genera un debate muy profundo en lo político, en lo jurídico, porque se puso sobre la retina de miles de espectadores durante meses unas pruebas, unos alegatos, toda una discusión. Entonces es legítimo que la sociedad, después de haber visto durante meses en todos sus canales de internet un juicio, pues que ahora se hagan unas preguntas y quiera resolverlas. Y también es claro que nuestro sistema judicial pues cuenta con esa posibilidad y ya las partes, con la minucia que deben hacerlo, porque es una decisión tan larga como compleja, planteen los puntos de disenso y ya los jueces van a ir decantando lo que al final del día afloje de la verdad procesal, ¿no? ¿Qué es lo que se probó en el proceso? Sobre eso debe quedar las conclusiones. Tiene dos miradas. Al final del día solo puede haber una mirada. En un juicio, en un proceso penal no existe el empate. Claro. Y después de empate no hay alargue, no, aquí o triunfa una tesis o triunfa la otra. Luego al final del día, ¿quién tendrá la razón? No quien crea tenerla, ni quien quiera tenerla, sino las reglas de juego, pues el juez que en última instancia dé cierre al debate. Esa es, digamos, la garantía que tenemos, la tranquilidad de las partes de encontrar todas las vías y alternativas legales, y ya nosotros como juristas, pues también nos alimentaremos de esos debates, de qué conclusiones se dan. Y claro, tú también lo decías, al final del día es importante que todos contemos con la certidumbre de garantías, porque alguien puede estar muy seguro de que nunca va a cometer un delito, pero no puede estar seguro de que puede estar vinculado a un proceso. Así es. Así es. Bueno, yo les agradezco mucho por acompañarme, la verdad estoy muy feliz de haber contado con ustedes dos, me parece que no pude haber estado mejor acompañado, dieron un fundamento absolutamente espectacular, me encanta, me encantó tenerlos, me encantó hablar con ustedes, me encantó volverlos a ver, entonces muchas gracias por venir. Siempre. No, a ti, David Gregorio, muchas gracias por la invitación. Desearte muchos éxitos con este podcast, con tus contenidos y celebrar la comunidad que has construido. También invitarlos a todos ellos a que nos sigan en nuestras redes, en Anita Quintero. Sí, eso es cierto. Y que también soy creadora de contenido solo enfocado en la justicia y el derecho, pero que me encanta poder compartir con ustedes y contigo y con el doctor Cristian en esta jornada. Muchísimas gracias. Sí, por favor síganos, nos encantaría que nos siguieran. Entonces, muchas gracias. Un gran abrazo y nos escuchamos muy pronto.